Vamos a hablar de los fundamentos de la cirugía ginecológica. Esta sesión la ha elaborado Javier Gaby Morcillo y es supervisada por la doctora Paloma Ortega. La dividiremos en estos 4 puntos: historia, anatomía quirúrgica, manejo perioperatorio de los protocolos ERAS y complicaciones postoperatorias. En el día de hoy nos centraremos en los 2 primeros puntos y les haremos los siguientes para una futura sesión, de la cual hablaremos en enero. Si he visto más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Esta frase fue acuñada por Isaac Newton y realmente define muy bien en lo que consiste el desarrollo y el progreso en cualquier campo científico. Y por supuesto en el campo de la cirugía ginecológica. Para el avance en la cirugía ginecológica y en cualquier cirugía en general, se tuvieron que superar 3 grandes problemas: la infección, el dolor y el sangrado. Joseph Lister es uno de los grandes pioneros de la antisepsia quirúrgica y ya en la década de 1860 comenzó a desinfectar su material quirúrgico con unos derivados del fenol. Unos años antes, Thomas Spencer Wells realizó una labor similar a los trabajos publicados por Lister. 20 o 30 años antes del trabajo de Lister, Ignaz Semmelweis demostró que la fiebre puerperal podía ser evitada con un gesto tan simple como el lavado de manos del personal médico. Este doctor asoció que los médicos que por la mañana realizaban técnicas de disección anatómica sobre cadáver en la sala de autopsias podían transportar unas partículas cadavéricas en sus manos desde las zonas de autopsias a las pacientes que estaban en trabajo de parto. Con la implantación del lavado de manos antes de explorar a estas pacientes, se redujo de forma drástica la incidencia de esta patología. De esta forma hay que destacar que los ginecólogos tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de la antisepsia. Karl Forlone fue el cirujano que realizó la primera cirugía bajo anestesia, y es que en esta época, en la sociedad de esta época, era muy frecuente el uso de la inhalación de éter durante las fiestas. Las personas embriagadas por esa sustancia podían recibir múltiples golpes y traumas sin ninguna queja ni dolor. Este doctor transportó estos conocimientos a la cirugía, evidenciando una clara mejoría en el soporte del dolor de nuestros pacientes. Con estos 2 grandes avances se consiguieron elaborar técnicas quirúrgicas más precisas y por lo cual también se consiguió reducir el sangrado. También hay que destacar la figura de Rudolf Virchow, que con su desarrollo de la patología celular consiguió diferenciar entre la patología benigna y maligna y por tanto nos permitió crear diferentes protocolos de manejo en función del diagnóstico de nuestro paciente. Al principio se realizaban cirugías heroicas en pacientes prácticamente desahuciadas. Por suerte, esto fue mejorando hacia las cirugías más elaboradas. Como ejemplo de estas cirugías heroicas, traigo a Ephraim McDowell, que fue un cirujano que realizó la primera cirugía abdominal mediante la extirpación de un tumor gigante de ovario. Estas cirugías se realizaban en pacientes totalmente desahuciadas, que era como su única oportunidad, y con escasas garantías de éxito. Por suerte, se fue evolucionando con los avances que hemos comentado hacia protocolos quirúrgicos más establecidos, que se realizaban ya en ambientes hospitalarios, hasta llegar a nuestros días en el que contamos con quirófanos totalmente integrados. De forma paralela, la cirugía laparoscópica ha ido experimentando una evolución constante, más lenta en los primeros años, que con los avances científicos de los últimos ha sufrido un gran aumento. Ya se vio que en sociedades como la egipcia y la griega contaban con instrumentos para la exploración de cavidades de la región anal y vaginal. En el siglo XIX, Boccini creó el primer endoscopio cuya fuente de luz consistía en una vela para la exploración de cavidades anatómicas. Aunque contaba con numerosas desventajas, este instrumento fue un gran avance para la época. En el siglo XX, este ginecólogo ruso, Dmitry von Oth, realizó la primera cirugía mínimamente invasiva. Lo que realizó fue una incisión en el sacro de Douglas, es decir, una colpotomía posterior, para poder observar cómo se encontraba la cavidad abdominal. Años después, realizó una técnica similar, pero esta vez la incisión la hizo en la región a nivel umbilical,
asentando lo que serían las bases de la cirugía laparoscópica. En los siguientes años se fueron apareciendo múltiples avances, como técnicas de entrada de una forma más segura y eficaces, sistemas de vídeo que al principio parecían verdaderas películas, o los primeros pelvic trainers para entrenamiento. Poco a poco se han ido desarrollando instrumental cada vez más específico y sofisticado para nuestras cirugías. El último gran salto ha sido la incorporación de la cirugía robótica. Esta permite movimientos más precisos de los cirujanos e incluso abre la posibilidad de que un cirujano pueda estar haciendo una cirugía a kilómetros de distancia. En el momento actual, si un ginecólogo o un cirujano quiere introducirse en este tren en marcha en el que se ha convertido el desarrollo continuo de los avances quirúrgicos, lo que tiene que aprender sí o sí es anatomía. La anatomía debe ser el fundamento, es decir, las bases de todo procedimiento quirúrgico. En la actualidad existen múltiples libros y atlas de anatomía que pueden explicar esta de una forma más precisa que nosotros. Por lo tanto, lo que queremos hacer hoy es dar unas guías, unas pautas que nos ayuden a sustentar nuestros conocimientos anatómicos. Toda cirugía abdominal, en primer lugar, va a empezar por la pared abdominal anterior. Por lo tanto, su anatomía debemos conocerla muy bien. Aquí representamos la línea de Langer, que son las divisiones de la piel que llevan una disposición horizontal, ya que a la paciente, por mucho que le hagamos las técnicas más novedosas, lo que va a importar es la cicatriz que le queda. Por lo tanto, si continuamos de una forma paralela a estas líneas, la cicatriz va a ser estéticamente mejor, pero esto siempre estará supeditado a si es un proceso benigno o maligno en el cual necesitaremos más o menos campo. Si retiramos la piel, nos va a aparecer el tejido celular subcutáneo, que se divide en la fascia de Camper, con un material más graso, y después la fascia de Scarpa, con un material más membranoso. Externamente, está en el plano muscular, con el oblicuo abdominal externo. Inferior a este se encuentra el oblicuo interno e inferior el transverso. A nivel central tendríamos los músculos rectos del abdomen y más abajo los piramidales. Es muy importante conocer la vascularización de la pared abdominal y saber que principalmente está formada por dos ramas. La arteria epigástrica superior, rama de la torácica interna, y la arteria epigástrica inferior, rama de la arteria ilíaca externa. Estas dos ramas viajan posteriores a los músculos rectos del abdomen y van a formar un entramado vascular entre las mismas. Si durante la cirugía queremos saber dónde se encuentra la epigástrica inferior, que es la que nosotros podemos, en el campo en el que nosotros podemos trabajar más habitualmente, un truco es irnos al ligamento redondo. Sabemos que este se va a introducir por el canal inguinal y se va a difuminar en los labios mayores de los genitales externos. Si traccionamos de este, vamos a localizar el ligamento inguinal y en este punto veremos que de aquí surgen unos vasos que son la epigástrica inferior. Hemos comentado que estos vasos surgen de los ilíacos externos y es justo antes de que estos vasos se introduzcan por el canal inguinal. Además, estas estructuras junto con los músculos rectos van a formar lo que se conoce como el triángulo de Hasselbalch. Esta es una imagen, una imagen coronal, más panorámica, que podemos ver los grandes vasos, cómo surge la arteria epigástrica inferior y aquí estaría el triángulo de Hasselbalch. Esta es una visión de la parte interna de la pared anterior, a nivel laparoscópico, que podemos ver la vejiga, el uraco, lateralmente las dos umbilicales obliteradas, y si nos desplazamos lateralmente en el espacio, podríamos ver el útero, seguimos el ligamento redondo que se va a insertar en el canal inguinal y justo aquí surge la arteria epigástrica inferior. Es muy importante conocer este vaso, ya que a la hora de insertar los trócares para la laparoscopia, cuando hacemos la transiluminación, esta únicamente nos va a hablar de los vasos superficiales, pero estos vasos profundos no los vamos a ver. Por tanto, siempre debemos insertar los trócares bajo visión directa y conocimiento de los mismos. Una vez entramos en la cavidad peritoneal, vamos a ver nosotros los órganos internos. Anatomía básica. Tenemos el útero, el ligamento redondo, trompa de falopio, ovario, hoja posterior del ligamento ancho. Debajo tenemos aquí el útero sacro y el saco de Douglas. Si hacemos un esfuerzo imaginativo y podemos eliminar todas estas estructuras, nos aparecería claramente, de una forma simplificada, este corte axial de la pelvis.
En este debemos conocer sí o sí los espacios avasculares de la pelvis. Aunque pueden parecer complejos, este conocimiento nos va a aportar unas carreteras, unas vías para poder viajar a través de la pelvis de forma segura sin lesionar las estructuras importantes. Estos espacios se pueden distinguir en mediales y laterales, y tenemos en primer lugar el espacio prevesical o de Retzius, el espacio vesicouterino, el espacio recto uterino y el espacio retrorectal o presacro. A nivel lateral, anterior tenemos los espacios paravesicales, medial y lateral, y el límite anatómico que marca la distinción entre uno y otro sería la arteria umbilical. A nivel posterior, contamos con los espacios pararectales, lateral o de Lazco y medial o de Okabayashi. El límite anatómico en este punto sería el ureter. A nivel paracervical aparecería el cuarto espacio o espacio Yabuki, que es un espacio muy importante para la cirugía del cáncer de ovario. En este punto, para hacer su disección, deberíamos abrir el límite anterior de los pilares vesicales y de esta forma podríamos disecar y desplazar el uréter lateralmente y hacer así una colpotomía más segura. Vascularización pélvica. Es una región anatómica compleja, pero que para abordar cualquier cirugía ginecológica debemos conocerla. Vamos a intentar simplificarla, todas estas ramas, y lo vamos a ir viendo a través de un vídeo. En un primer momento, la aorta abdominal se divide a nivel de L4 o L5 en las arterias ilíacas comunes. Estas, a su vez, se dividen en la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca externa viaja por la pelvis y va a atravesar el canal inguinal, convirtiéndose aquí en la arteria femoral. Justo antes de esto va a dar dos ramas, la arteria circunfleja profunda y la arteria epigástrica inferior. Ambas ramas van a irrigar los músculos de la pared anterior. La arteria ilíaca interna se puede dividir en dos troncos. Tenemos un tronco posterior y un tronco anterior. En primer lugar es el tronco posterior, del cual van a surgir tres ramas: la iliolumbar, la glútea superior y la sacra lateral. De estas, la más importante es la glútea superior, que va a atravesar el agujero del foramen superior, va a viajar posterior y cranealmente y nos va a irrigar toda la zona del glúteo mayor. De las ramas del tronco anterior tenemos la arteria umbilical, que puede ser una rama de la arteria vesical superior, la arteria obturatriz. Esta es una variación anatómica que se llama la corona mortis, que consiste en una anastomosis vascular entre la arteria obturatriz y los vasos de la arteria ilíaca externa. Esta puede aparecer como un vaso único o una red vascular, y además puede ser tanto a nivel arterial como venoso. Como tercera rama del tronco anterior tendríamos la uterina, que llega a nivel paracervical y va a irrigar tanto el cuerpo uterino como el cuello. Una cuarta rama sería la arteria vaginal, que puede ser una rama real o proceder directamente de la arteria uterina. Ramas posteriores tenemos la arteria rectal media, la arteria glútea inferior y como rama final la arteria pudenda interna. Esta arteria va a bajar a través del canal de Alcock para introducirse en la región perineal y poder irrigarla con sus múltiples ramas. Debemos recordar que las arterias ováricas, que van a viajar a través del ligamento infundíbulo pélvico para irrigar los anejos, realmente son ramas de la aorta abdominal. Muy bien, hemos estudiado perfectamente la anatomía de la arteria ilíaca, de la vascularización pélvica con las ramas de la hipogástrica, pero cuando estamos en la cirugía no lo vamos a ver tan bien como se puede ver en esta disección sobre cadáver. Esto tiene su explicación, que podemos ver en este corte axial clásico de la anatomía de la pelvis, y esta línea amarilla representa el límite normal en el cual solemos profundizar durante nuestras cirugías. Con esta profundidad
en la pelvis podemos ver la arteria umbilical, la obturatriz, la uterina y las arterias vesicales superiores. El resto de ramas de la hipogástrica no seremos capaces de verlas y únicamente, si queremos verlas, tenemos que ir a buscarlas. El uréter. El uréter es conocido por ser nuestro gran enemigo y como tal debemos conocerlo y saber dónde se encuentra. El uréter clásicamente se divide en cuatro regiones en su camino desde el riñón hacia la vejiga, pero en esta presentación lo vamos a dividir en función con su relación a los vasos gonadales. La primera región sería lateral a estos vasos gonadales. La segunda es el cruce con ellos, que se cruce posterior a los mismos volviéndose medial. Y la tercera continúa medial y ya en la entrada en la pelvis. Muy bien. Una vez que conocemos el trayecto del uréter, debemos saber los puntos conflictivos para su lesión. El primer punto conflictivo es justo la zona del cruce por debajo de los vasos gonadales y aunque podemos pensar que esta zona está muy alejada de nuestro campo quirúrgico habitual, sí podemos lesionarla o bien al realizar una linfadenectomía aórtica o con un gesto tan inofensivo como la introducción de una valva para hacer campo. En este segundo punto, con el cruce de los ilíacos externos e internos, viaja muy cerca del ligamento infundíbulo pélvico y lo podríamos lesionar durante una anesectomía. Por lo tanto, siempre debemos verlo. Y el tercer punto, que va a ser el que realmente nos va a dar más problemas, es en el cruce con la uterina. Esto es así porque a este nivel la distancia entre el uréter y el cervix se encuentra a escasamente 2 centímetros, lo que explica que sea tan fácil de lesionar. En esta disposición anatómica relajada, el útero está en anteversión y anteflexión y descansa sobre la vejiga. A esta distancia, como hemos comentado, el uréter del cuello se encuentra a unos 2 centímetros. Con este truco, si movemos el útero a nivel craneal y contralateral a la zona de trabajo, esta distancia aumenta drásticamente, pudiendo realizar la cirugía de una forma más segura con el cuidado de preservar el uréter. Sistema nervioso de la pelvis. Muy rápido y muy breve. Tenemos que saber que hay una red que baja paralela y superior a la aorta abdominal, llega a nivel del promontorio y forma el plexo hipogástrico superior. En este punto, estos nervios son únicamente simpáticos. Surge el nervio hipogástrico que viaja hacia el parametrio, donde se va a unir con el nervio de las raíces sacras, que son parasimpáticas. En este punto se va a formar un sistema mixto, que ya es simpático y parasimpático, del cual van a surgir las ramas eferentes para inervar los distintos órganos pélvicos. Conocer esta anatomía es básico para poder evitarla y también, si se produce su lesión, en función de la altura de la misma, podremos saber qué efectos secundarios puede acarrear. Es un vídeo en el que vemos que traccionan del nervio hipogástrico y se mueve en la zona del promontorio, ya que está conectado al plexo hipogástrico superior. Y la inervación somática, brevemente, está formada por el plexo lumbar, sacro y pudendo, y únicamente vamos a mencionar el nervio genitofemoral, que es un nervio que desciende ventral al músculo del psoas y puede ser muy fácil de lesionar durante las cirugías, sobre todo con el gesto de hacer campo, y el nervio obturador, que es un nervio que deberemos buscar a la hora de hacer una linfadenectomía, para no lesionarlo. Sistema linfático. Anatómicamente se divide en 5 regiones pélvicas, que son la ilíaca común, la ilíaca interna, interna, fosa obturatriz y región presacra. El conocimiento de estas 5 regiones es básico para realizar una linfadenectomía. No hay cirugía más nuestra que la cirugía del suelo pélvico y la cirugía vía vaginal. Por ello es una cirugía que también debemos aprender mucho de su anatomía. Si mirásemos de forma externa los genitales externos y liberamos piel y tejido celular subcutáneo, nos encontraríamos con el plano superficial de la musculatura del peine y más adelante con el plano profundo. En el plano superficial estaría formado por isquio cavernoso, el bulbo esponjoso,
y el transverso superficial. Y el plano profundo, perdón, y el plano profundo por el esfínter externo de la uretra y por el transverso profundo. A nivel del triángulo anal, únicamente estará formado por el esfínter anal externo. Si viésemos esta concavidad desde el otro punto, es decir, desde la zona de la pelvis, podríamos ver los músculos a nivel pélvico, que están formados principalmente por el músculo elevador del ano, el pubococigio y el iliococigio, y por músculos accesorios, que serían el cocigio, el piramidal y el obturador interno. Para hablar de la musculatura de la anatomía del suelo pélvico, no podemos comentarla de forma estática, sino que hablar de ella de una forma funcional. Es un sistema que está elaborado mediante tres elementos: el sistema muscular que hemos comentado, un sistema cohesivo que es la fascia que lo recubre y conecta a estos músculos, y un sistema ligamentario representado principalmente por el ligamento cardinal y los uterosacros. La coordinación perfecta de estos tres sistemas es lo que nos va a hablar de la teoría del barco en dique seco. Si los tres sistemas funcionan perfectamente, nuestro barco se sustentará a las mismas maravillas, pero si cualquiera de estos desaparece, es decir, si le quitamos el piso del mar, este barco estará en tensión, sujeto por otros dos sistemas, y en una mujer joven podrá aguantar, pero a lo largo del tiempo nos dará problemas representados como prolapso de los ramos pélvicos. También es interesante mencionar la teoría de los niveles de Ramsay, que subdivide la vagina en tres niveles escalonados. El nivel 1 es el nivel apical de la cúpula vaginal, presentado principalmente por los uterosacros. El nivel 2 de la zona media de la vagina, y después ya el nivel más distal, que sería prácticamente la zona de la uretra. Conocer esta división es muy importante a la hora de diagnosticar e indicar una cirugía del suelo pélvico, ya que si tenemos un defecto a nivel apical, por mucho que reforcemos el nivel medio, no vamos a poder corregir el prolapso de esta cúpula. Por lo tanto, lo que estaría indicado sería hacer una colposacropecia o una colposuspensión de Richter. Para finalizar, una breve descripción del nervio pudendo. Es un nervio que surge de las raíces S2 y S3, viaja por detrás de la espina ciática y el ligamento sacroespinoso, se introduce por el canal de Alcock y va a inervar la región anal y perineal. Cuando va por detrás de la espina ciática, debemos recordar que no es solo el nervio, sino que es todo el paquete vasculonervioso. Por tanto, esa es una región que debemos evitar, o en el caso de una cirugía de Richter, que sí o sí tengamos que ir a esa región, tenemos que ser muy cuidadosos a sabiendas que por detrás se encuentra todo este paquete vasculonervioso. Como ideas para llevar a casa, tenemos que recordar que debemos aprender mucha anatomía, ya que estas van a ser las bases de nuestra cirugía y nos van a permitir saber dónde nos encontramos y saber dónde queremos llegar, para que no nos pase con el personaje de esta viñeta y llegar justo donde no queremos. Muchas gracias.